City Noticias de las 8. Hola, muy buenas noches. Saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales City Noticias de hoy. Titulares. Todo está listo para la primera posesión presidencial fuera de Bogotá. Cali está blindada para la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente. Fue decretada la ley seca y el día sin carro. A la capital del Valle del Cauca ya han llegado una decena de delegaciones internacionales. En las próximas horas se espera el arribo del presidente de Argentina, Javier Milei, y del rey de España, Felipe VI. Un día antes del cambio de mando, el presidente electo conversó con periodistas y exigió frenar millonarios contratos de última hora que se estarían realizando en el Ministerio de la Igualdad. Bogotá también toma medidas para la posesión. Hay restricción total al porte de armas, al transporte de materiales y modificaciones en la ciclovía. En minutos, el ministro de Defensa saliente, el general en retiro Pedro Sánchez, explica el dispositivo de seguridad para la juramentación del nuevo jefe de Estado. Hace un balance de su gestión y opina sobre la propuesta de que militares y policías puedan votar. Con macetas y armas, delincuentes protagonizaron un violento asalto en el norte de Bogotá. Se llevaron un reloj de 40 millones de pesos. Comerciantes advirtieron desde la semana pasada de hombres tomando fotografías a los establecimientos. La capital cumple 488 años. En esta emisión celebraremos su historia, su gente y su cultura. Recorremos los lugares icónicos, destacamos personajes únicos y resaltamos nuestra identidad. En el mundo inició el diálogo entre el gobierno interino y delegados de la oposición en Venezuela. El encuentro, auspiciado por Estados Unidos, podría conducir a una transición política y a elecciones. Y en los City Deportes, John Jader Durán anotó su primer gol oficial con Benfica. Lo hizo en la tercera ronda de la UEFA Europa League. Esto es City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Comenzamos. Noticia del día. Bienvenidos a nuestra emisión central. Todo está listo para la primera posesión presidencial fuera de Bogotá. Cali está blindada para la investidura de Abelardo de la Espriella, que será mañana 7 de agosto a las 3 de la tarde. Daniela, buenas noches. Rafael, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues más de 6.300 uniformados de policía estarán custodiando la capital del Valle del Cauca para garantizar el orden público para esta jornada sin precedentes en el país, en la que llegarán cerca de 30 delegaciones internacionales, 10 de ellas con presidentes o jefes de Estado. Hoy ya llegó el presidente de Honduras, la vicepresidenta de Guatemala, el primer ministro de Curazao, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí y una delegación estadounidense. Se aguarda entonces por el arribo del presidente de Argentina en los próximos minutos. La historia de una posesión presidencial en Colombia se escribirá por primera vez fuera de Bogotá. Cali ya se engalanó y tiene todo preparado para que sobre las 3 de la tarde de este viernes 7 de agosto en la arena de la Universidad Santiago de Cali, nuestro país reciba a un nuevo presidente. Vamos a hacer historia. Recordemos que en 200 años de historia republicana de Colombia, nunca antes un presidente se había posesionado por fuera de Bogotá y va a ocurrir aquí en Cali. Se han tomado todas las medidas, no solo en materia de seguridad, sino también para activar la ciudad. Durante el último Consejo de Seguridad previo a la toma de posesión se revisaron los dispositivos de seguridad con un despliegue de la Policía Nacional con más de 6.300 uniformados. Además, se revisó la logística y la atención de emergencias, como también la protección de las delegaciones internacionales. Va a haber alrededor de 30 delegaciones internacionales, 10 con jefes de Estado. Llegará el rey Felipe VI a Cali, la primera vez que recibimos la visita del rey de España. También llegará el presidente de Argentina, presidente de Chile, la presidenta de Costa Rica, y recibiremos también delegaciones de alto nivel de Alemania, de Corea, de Estados Unidos, de Israel y de otros aliados importantes de Colombia. Durante este jueves, el alcalde de Cali junto a la gobernadora del Valle del Cauca dieron la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla a la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, al presidente de Honduras, Nasri Asfura, y al primer ministro de Curazao, entre otros.
Vienen delegaciones de Marruecos, de Honduras, de Guatemala, de Argentina, el presidente de Argentina, una delegación muy importante de Estados Unidos. Ahí aprovechamos para poder hablar con ellos y hacer relaciones bilaterales. En Cali se tendrán medidas especiales como el día sin carro, ley seca y gratuidad en el transporte mío durante todo el día, aunque este servicio implementará desvíos. Desde hoy, 6 de agosto, aproximadamente a las 3 de la tarde, vamos a implementar desvíos entre la carrera 56 y la carrera 66. Estos desvíos obedecen al esquema de seguridad de la posesión presidencial. Asimismo, para el día de mañana, 7 de agosto, tendremos este mismo esquema de desvíos y con una posibilidad de que se extienda hasta la carrera 94. El mandatario de la capital vallecaucana invitó a la ciudadanía a participar de la programación cultural preparada para estos días, con actividades artísticas, gastronómicas y de emprendimiento en la ciudad. Y aseguró que el derecho a la protesta pacífica estará asegurado, al tiempo que actuará con toda la capacidad institucional frente a cualquier hecho que altere el orden público. Las medidas que acabamos de ver, Daniela, son en Cali, para que quede claro, esas restricciones son en la ciudad de Cali, pero en Bogotá también se tomaron algunas medidas, ¿como cuáles? Bueno, Rafael, el distrito anunció un paquete de medidas y restricciones. Son 3 puntos a tener en cuenta. Tome nota en sus casas, familias. El primero y más estricto es que se decretó suspensión temporal al porte de armas de fuego y traumáticas aquí en la capital, en Bogotá y en Cundinamarca, una medida adoptada por la 13ª Brigada del Ejército y que regirá desde las 6 de la tarde de hoy, jueves 6 de agosto, es decir, ya arrancó, hasta las 6 de la tarde del sábado 8 de agosto de 2026. Ustedes lo están viendo en este momento en sus pantallas. La segunda medida tiene que ver con el tránsito y la movilidad, y esta sí es adoptada directamente por el distrito, por la alcaldía de Bogotá, porque se establecieron restricciones temporales al transporte de materiales y elementos que puedan representar riesgos. Entonces, no puede haber transporte de escombros, elementos de construcción, cilindros de gas, mudanzas, combustibles y mercancías peligrosas en vías públicas y privadas, desde hoy jueves a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del sábado 8 de agosto, con algunas excepciones, por supuesto, que usted podrá consultar en la página de la Secretaría de Movilidad. Y finalmente tendremos cambios en la ciclovía este festivo, pues se tendrá cierre temporal de 6 tramos entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde de este viernes, principalmente en esas vías que ustedes están observando en este momento en sus pantallas, que comprenden la carrera 7ª, la carrera 6ª, la calle 10ª, la calle 6ª B, entre otras. Ya las que no estén mencionadas, pues van a estar funcionando con completa normalidad los demás tramos, Rafael. Daniela, muchísimas gracias. Son las medidas que está tomando Bogotá para esa posesión que se realizará mañana en Cali. Un día antes del cambio de mando, el presidente electo conversó con la prensa, con los periodistas. Andrés, ¿qué mensajes envió? Hola Rafael, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Mire, el presidente electo Abelardo de la Espriella señaló que su gobierno se hará desde las regiones, pero también habló sobre una política de obras sociales, de que también va a fortalecer la educación y va a ayudar al emprendedor, pero también le envió un mensaje a todos los periodistas y señaló que su gobierno será garante de la libre expresión. A menos de 24 horas de la posesión del nuevo gobierno, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo se reunió con más de 10 delegaciones internacionales que acompañarán la ceremonia de investidura. Una agenda con México, con El Salvador, con Guatemala, con Perú, con Uruguay, con Curazao, con Marruecos, con Suecia, con Alemania, con Corea del Sur, entre otras naciones. Y con todas ellas vamos a construir en beneficio de los más vulnerables del país oportunidades de inversión y de empleo, oportunidades de comercio internacional, oportunidades en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. El vicepresidente electo también sostuvo un encuentro con el ministro de la Presidencia de Portugal, Leitado Amaro, y con la delegación de Corea, con quienes abordó temas relacionados con la reactivación económica. Además, se reunió con empresarios del Valle del Cauca para hablar de proyectos de desarrollo para la región. Hablamos del futuro del Valle y del Pacífico, Buenaventura, el tren de cercanías, la conectividad y una apuesta para convertir la biodiversidad, la industria, el turismo y la energía
ingeniería en motores de desarrollo. Entre tanto, el ministro de Turismo designado Mauricio Gómez Amín se refirió a la hoja de ruta que se espera construir con Estados Unidos, especialmente frente al tema de los aranceles. De trabajar muy rápido para reconstruir las relaciones con Estados Unidos y comenzar a bajar estos aranceles para que nuestros empresarios tengan un respiro muy rápido. Estamos en eso. Ayer tuve una conversación vía Zoom con el director del USTR, que es la oficina de Trade de Estados Unidos, con Ambassador Greer. Está en muy buenos términos, nosotros igual. Por su parte, el presidente electo Abelardo de la Espriella exigió frenar las contrataciones de última hora en el Ministerio de la Igualdad durante el proceso de liquidación de esa cartera. La notificación advierte que los contratos detectados exceden las facultades legales de la liquidación establecidas en los artículos 4 y 34 de este decreto y que cualquier omisión de debida diligencia o giro de recursos comprometerá la responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal y civil de los administradores y fiduciarios involucrados. En las próximas horas se espera que el presidente electo anuncie los nombramientos de la nueva cúpula de las fuerzas militares y de quién asumiría la gerencia para Bogotá. Hay máximo despliegue de la fuerza pública para la juramentación del nuevo presidente. Para hablar de este y otros temas nos acompaña aquí en el estudio, en sus últimas horas como ministro, el general en retiro Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Gracias por estar acá, buenas noches. Rafael, buenas noches y buenas noches a quienes nos están viendo en este momento. Ministro, usted estuvo esta semana en Cali verificando ese dispositivo de seguridad. Háblenos de ese despliegue y ya todo está listo para mañana esa posesión. Se identificaron los riesgos, pero lo más importante es que se mitigaron acorde a ese despliegue, que son más de 11.000 hombres y mujeres, no solamente en Cali, sino también en la periferia, para garantizar la seguridad, drones, antidrones, blindados. Incluso vamos a tener botes de infantería marina en el río Cauca. Lo más importante acá es la prevención, y la prevención se fundamenta en la información. Por ello, articulados con la Gobernación del Valle y con la Alcaldía de Cali, se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos que evite cualquier atentado. Producto de este despliegue, pues hemos blindado el área y ayer ubicamos y neutralizamos un bus, un vehículo que llevaba explosivos. Eso fue ubicado en el norte del Cauca, en Santander de Quilichao, y vemos que el dispositivo está funcionando para que mañana ocurra esa transición de la democracia como debe ser. Transición de la democracia que esperamos que ocurra con total normalidad. Ministro, pero hablemos de su gestión. Fueron también meses muy difíciles, ¿no? Hubo atentados, incluso recientemente vivimos uno en la ciudad de Cúcuta, muy doloroso. Quiero que nos cuente cómo quedan los grupos ilegales al finalizar su mandato. Yo quiero hacer una analogía como entregar en un turno de relevo en un hospital un paciente, y el paciente se llama Colombia Seguridad. Colombia Seguridad tiene unos signos vitales que mejoraron. Si hablamos en tasa de homicidios y comparamos 2021, esa tasa versus 2025, mejoró en 15 departamentos, en 18 ciudades, pero también tuvimos afectación en otras áreas. Y una de ellas tiene que ver con el terrorismo. En esta área del terrorismo, a pesar de que neutralizamos más de 17.000 integrantes de estos grupos criminales, pues hay una información preliminar que aumentarían en unos 13.000. No todos armados, la mitad o menos armados, pero uno se pregunta, pareciera que estuviéramos recogiendo agua con un balde roto. ¿De dónde tiene una recuperación criminal? Y es en las economías ilícitas, el narcotráfico. Y fue la afectación más grande histórica que hicimos al narcotráfico, pero que también evidencia que el problema no se ha solucionado. Y en ese relevo de ese paciente o de los médicos entregamos los médicos, que es la fuerza pública. Una fuerza pública con el más alto índice de favorabilidad en la historia, según Inbamer, la medición. También con el mayor índice de transparencia, con reducción enorme en las denuncias por violaciones de derechos humanos, con 40.000 efectivos más que lo que recibimos en el 2022, con mayores capacidades, con más presupuesto estructurado para que el nuevo gobierno, y eso es lo que esperamos todos los colombianos, pues desarrolle aún más una estrategia más fuerte para tener mejor seguridad.
Ministro, sobre los militares y los policías que son los que están día a día en el terreno, pues poniéndole el pecho a las amenazas de los criminales, también hubo noticias en su gestión sobre el salario que reciben, ¿no? Sobre esa dignificación de estas personas que son los héroes, que son quienes, como acabo de decirlo, ponen el pecho ante esas amenazas. ¿Qué fue lo que se hizo en ese sentido? Gracias por recordarlo, Rafael. En términos de salario, hace unos 4 años, quien prestaba el servicio militar obligatorio, arriesgando la vida para protegerla de otros, recibía 300.000 pesos mensuales. Hoy en día, en este 2026, se subió a 1.750.000 pesos, un salario mínimo. Muchos de los que prestan el servicio militar incluso vienen de regiones donde no tienen para los 3 golpes que se llaman. Si al caso almuerza. Las comidas. Las comidas, las 3 comidas. Con eso no solamente se dignificó también la comida, sino que también estas personas, que son 110.000 jóvenes que prestan ese servicio militar anualmente, reciben ese salario que muchas veces lo envían a sus casas. Eso impacta en una profunda transformación social y económica que beneficia al país. Y otro es los grados más bajos, los que más tienen probabilidad de morir, que son los soldados profesionales, los cabos hasta sargento segundo. A ellos se les incrementó incluso a un 25% el salario. ¿Qué tiene que hacer este gobierno? Pues seguirle mejorando el salario. Pero aquí hay que reconocer una realidad para todo el país. El 80% del presupuesto del sector defensa, que es el tercero más grande de la nación, se va en gastos de personal. Si queremos invertir, si queremos tener seguridad, hay que invertir en seguridad. Ministro, lo vimos ayer en el Congreso radicando unos proyectos, entre ellos el de regular los drones que han sido utilizados para cometer diversos atentados en los últimos años. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo de esta regulación? Es la segunda vez que radicamos este proyecto de ley. El año pasado lo hicimos, pero lamentablemente no surgió. Y lo que buscamos es que esa tecnología, que es comercial, que la puede usar cualquier persona, pues sea utilizada para el beneficio de Colombia, no para afectarla, no para atacarla. Entonces lo que busca es un balance entre la seguridad y el uso racional, razonable de esa tecnología. Y se estipulan cómo se debe usar, quién los puede usar, qué tecnologías se pueden adquirir, el tema de antidrones, quiénes los pueden adquirir, que son solamente empresas privadas o aquellos que puedan afectar la seguridad, de tal manera que evitemos que los criminales tengan un mayor fácil acceso a esta herramienta comercial que le causa mucho daño a Colombia. Ministro, recuerdo que usted fue uno de los primeros funcionarios del actual gobierno en reconocer el resultado de las elecciones, y aunque sabemos que hubo problemas ahí con el empalme por lo que ocurrió entre los dos gobiernos, quiero saber si ha hablado con el nuevo ministro de Defensa y qué mensaje le dejó. El reconocimiento del nuevo presidente no lo hago yo, lo hace una autoridad electoral, y simplemente manifesté que la autoridad electoral ya se pronunció al respecto. Con el ministro entrante, que digamos ratifica que quien debe estar al frente de la cartera de defensa debe ser alguien formado, ya sea como policía o militar. Ojalá el siguiente ministro de Defensa venga de la formación policial o de la Armada Nacional. Tuve la oportunidad de hablar a comienzos de julio para el empalme y preparamos todo, dijimos nos reunimos ahora el lunes y hacer una previa y luego el martes ya en el empalme. Pues nunca llegaron. El gobierno entrante decidió cancelar el empalme. Un empalme en un sector tan serio, en el país que es muy serio, un empalme que requiere la interacción, el profesionalismo, el respeto por los colombianos que reciban toda la información para protegerlos. Pero a pesar de ello, pues hemos respondido las más de 666 preguntas que radicaron con derecho de petición y que se sumarían a otras 1.400 más de otras personas. Lo llamé varias veces, le he escrito, pero no he tenido lamentablemente una respuesta para poderlo retroalimentar, pero sé que el ministerio es una institución, nos vamos muchos de ahí, pero queda una institución para seguir protegiendo a los colombianos. Ministro, quiero preguntarle también por un proyecto radicado en el Senado de la República sobre la posibilidad de que los militares y los policías activos puedan votar. ¿Qué opina de esto? Yo creo que estoy de acuerdo con él. Y eso no ha surgido ahorita, eso viene décadas hablándose de ello. Desde aproximadamente 1930 se eliminó ello, no en el 48, pero si los militares y policías están dispuestos
arriesgar la vida para proteger la democracia, pues deben también tener el derecho a ejercer el voto. No participar en deliberación política. Los cuarteles no se pueden convertir en discusiones políticas y se tienen que regular estrictamente cómo debería ser. Por ejemplo, en las elecciones pasadas tuvimos un despliegue de 408.000 hombres y mujeres, todos desplegados. Entonces, ¿en qué momento van a votar esos 408.000 hombres y mujeres? No pueden opinar absolutamente, no podemos permitir que se politice la fuerza pública, pero sí buscar las herramientas para que se garantice ese derecho que como ciudadanos tienen también nuestros militares y policías, o debieran tener, porque en este momento no lo tienen. Ministro, ¿qué va a hacer el 8 de agosto? El 8 de agosto voy a seguir sirviendo a Colombia, pero sobre todo voy a unirme a mi esposa y a mi hijo y también dedicarle tiempo a mí. Durante más de 36 años, después de abandonar el servicio militar, de retirarme de la carrera militar, después de proteger a todos los colombianos, incluso a aquellos que tienen ataques tipo sicario digital, los defendimos sin distinción alguna. Incluso algunas personas que han llegado a ocupar otros cargos y donde Dios o la patria me dé la oportunidad de servir, así lo haré. ¿En la política quizá? ¿Pedro Sánchez quiere seguir en la política? Yo quiero seguir sirviendo a Colombia y estando aquí en City TV me recuerda también que estamos aquí en Bogotá y a Bogotá le mando el saludo de cumpleaños 488 en esta hermosa ciudad donde no solamente converge un gran poder, sino también desde donde surge una gran capacidad para seguir desarrollando esta gran nación. Bueno, y estando acá también me recuerda que la primera vez que lo tuvimos en este estudio fue luego de la operación que rescató a los hermanos Mucutú y allí fue cuando lo conocimos a usted, ministro, que a propósito usted trajo hoy algo a esta entrevista. ¿Qué es? Esta es la gorra de mayor general, la que utilicé por última vez cuando decidí asumir como ministro de Defensa, abandonar la carrera militar y la gorra que no volveré a utilizar, porque ya mi paso por la carrera militar ya terminó. Pero también me recuerda los principios y valores que se emanan de ella, y a ellas he sido fiel. Recibí como ministro de Defensa en este gobierno sin ninguna ideología política, y no la tengo, y lo he dicho muchas veces. No soy petrista, ni uribista, ni abelardista, nada de eso. Soy simplemente un colombiano, soy simplemente un soldado que sirve a la patria por la cual juré incluso dar la vida. Es el ministro de Defensa saliente, el mayor general en retiro, Pedro Sánchez. Ministro, gracias por estar acá con nosotros esta noche y bueno, a disfrutar de estos días que va a bajar un poquito el flujo de trabajo. Yo creo que sí, muchas gracias de verdad por todo este espacio. Recuerdo la Operación Esperanza cuando estuvimos acá, que aprendimos de la humildad, nunca lo sabe uno todo, lo debe hacer con los demás, del respeto, de la persistencia, y también me recuerda que ese mensaje que dice usted respecto a la fuerza pública, que es una invitación a todos los colombianos, que cuando vean un policía o un militar, dígale gracias, porque ellos están dispuestos a pagar el precio para que ustedes disfruten de ese momento de tranquilidad. Y al nuevo gobierno le deseo que le vaya muy bien, porque si le va bien al nuevo gobierno, al igual que este o a los anteriores, a los futuros, le irá siempre bien a Colombia. Y que el Estado somos todos y los buenos somos más. Ministro, muchas gracias. Buenas noches. A esta hora hay bloqueo en la avenida NQS. En el lugar ya está Juan Camilo Beltrán. Juan, adelante, buenas noches. Rafael, televidentes, los saludo concretamente desde la carrera 30 con calle 63, en donde en este momento se desarrolla un bloqueo que perjudica estos dos carriles viales. Como ustedes lo pueden observar en la carrera 30, tanto en la calle 63 no hay paso para los vehículos. Sin embargo, están acá por un plantón con respecto a Sergio Blanco, una persona que lastimosamente perdió la vida en inmediaciones de este lugar hace concretamente un año. Y es por esa razón también que me encuentro con una de sus familiares. Andrea, bienvenida a City Noticias de las 8 y cuénteme quién es
se encuentran acá en este momento. ¿Qué es lo que ustedes le piden también a las autoridades pues para hallar justicia sobre lo que le sucedió a su hermano? Bueno, buenas noches. Hoy nos encontramos familiares, amigos. Lo que estamos solicitando a las entidades es claridad en los hechos que ocurrieron hace un año, donde no tenemos información pues ninguna índole, y pues es injustificable que en Bogotá pasen una cosa de estas y pues que no tengamos ningún tipo de información. Listo, también justamente me encuentro con el apoderado del caso. Bienvenido a City Noticias de las 8 y cuénteme cómo ha avanzado esta investigación. Muy buenas noches a todos. En este caso esta investigación ha sido muy desgastante para todas las entidades, aunque existe una gran cantidad de evidencia y ha sido cotejada. A la fecha todavía no han podido determinar ni el vehículo ni el autor de este incidente. De estas semanas estamos prontos a recibir un informe de Policía Judicial de la ciudad de Medellín que va a buscar aclarecer si tenemos o no tenemos al responsable de estos hechos, pero por el momento no ha avanzado. Listo, muchas gracias y cuénteme rápidamente hasta qué hora se va a extender este plantón. Pues estamos hasta las 9 teníamos planeado, pero pues hemos hecho la solicitud de que el secretario de gobierno pueda colaborarnos pues con su presencia o con una llamada, pero pues hasta el momento no ha sido posible. Muchísimas gracias. Nosotros estaremos aquí justamente en este bloqueo sobre la carrera 30. Tenga usted muy en cuenta que si se va a movilizar sobre este corredor, las vías de acceso serían la calle 53 y otros corredores principales como la carrera 68 o también la carrera séptima, justamente para que no vaya a ser parte de este embotellamiento actualmente. Los voy a dejar con imágenes en este momento de cómo se desarrolla este bloqueo. Mientras tanto, Rafael, usted siga con más información desde estudio. Juan, muchísimas gracias. Situación a esta hora sobre la avenida NQS, recordemos, en inmediaciones al Movistar Arena, por este caso del joven que murió luego de una estampida ocurrida en medio de un concierto fallido de Damas Gratis el año anterior. A esta hora entonces hay bloqueo allí sobre la avenida NQS. Estaremos atentos. Gracias, Juan. De otro lado, con macetas y armas, delincuentes protagonizaron un violento asalto en el norte de Bogotá. Camilo, ¿qué se llevaron los delincuentes? Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estos delincuentes se llevaron un reloj avaluado en más de 40 millones de pesos. En medio de la huida, uno de los responsables resultó lesionado, sin embargo, logró escapar con sus cómplices en motocicleta. Las autoridades investigan la participación también de un vehículo particular. Una banda de delincuentes sembró el miedo durante la mañana de este miércoles en una compraventa ubicada en el norte de Bogotá. Armados y utilizando un mazo para romper las vitrinas, los asaltantes se apoderaron de un reloj de alta gama, avaluado en cerca de 40 millones de pesos, antes de escapar del lugar. Lo que escuché fue un macetazo demasiado duro. En ese momento vi que la gente empezó a correr. Ahí supe que estaban robando, no a nosotros, a los de al lado. Empezaron los disparos, lo único que hice fue cubrirme, protegerme mientras todo esto pasó. Esto duró más o menos 2 minutos. Según el relato de algunos testigos, los responsables se movilizaban en motocicletas y al parecer un vehículo particular también habría sido utilizado para facilitar el violento asalto y la huida de los delincuentes. Aproximadamente son 7, se ven en los videos, y sí, una persona les dispara más adelante y en el semáforo cae uno de ellos al piso. Tras lo ocurrido, comerciantes del sector aseguraron que desde la semana pasada habían advertido a las autoridades sobre movimientos sospechosos en la zona. Incluso señalaron que 2 hombres, quienes aparecen en estas imágenes de cámaras de seguridad, habrían estado tomando fotografías a varios establecimientos. Estamos indagando y haciendo una trazabilidad de cámaras donde ya tenemos unas características puntuales, tanto de un vehículo y 3 motocicletas que habrían estado implicadas en el hecho. Durante la fuga, uno de los criminales al parecer resultó lesionado. Sin embargo, logró escapar junto a sus cómplices. Las autoridades avanzan en la recolección de videos de cámaras de seguridad y demás elementos probatorios para identificar y capturar a los responsables de este violento asalto en el norte de Bogotá. Y del norte de Bogotá tenemos que hablar ahora de la inseguridad en el occidente de la ciudad, exactamente en el barrio Modelia. Delincuentes armados y a bordo de una motocicleta golpearon y robaron a un ciudadano del sector. Amedrentados y azotados, así aseguran vivir los habitantes del barrio Modelia en el occidente de Bogotá por cuenta de delincuentes armados que a bordo de motocicletas continúan sembrando el miedo entre los residentes.
La sombra realmente me deja muy preocupada porque ya a uno le da miedo salir entonces a la calle a hacer alguna diligencia. El más reciente caso ocurrió a plena luz del día durante la tarde de este miércoles. Las cámaras de seguridad registraron cómo en cuestión de segundos 2 delincuentes interceptaron a un ciudadano, lo intimidan, lo golpean y finalmente lo despojan de sus pertenencias antes de escapar. Ver las imágenes del video causa mucha inseguridad y más que fue en horas del día, a plena luz del día, entonces sí causa mucha inseguridad por este sector. Tras cometer el hurto, los señalados responsables huyeron del lugar sin dejar rastro. Mientras tanto, algunos habitantes de Modelia aseguran que este tipo de robos se ha vuelto recurrente y hacen un llamado a la policía para incrementar la presencia de uniformados en el sector y frene la ola de inseguridad que mantiene en alerta a la comunidad. Y en otras noticias, la policía de Bogotá capturó a una persona y también aprendió a un menor como los señalados responsables de intimidar con armas de fuego a un conductor de plataforma digital. Esto ocurrió en la localidad de Antonio Nariño. De acuerdo con el reporte de las autoridades, le hicieron el pare a este vehículo, sin embargo emprendieron la huida y fue entonces en el barrio Restrepo que se logró la captura y la aprehensión de este menor. Escuchemos lo que dice la policía al respecto. Adicional a ello, el conductor del vehículo informa que cuando se le realizó la detención fue amenazado e intimidado por estos pasajeros para evitar dicho control. Importante mencionar que en la localidad de Antonio Nariño, en lo corrido del año, 400 personas han sido capturadas en flagrancia por los diferentes delitos. Investigadores de la Universidad Nacional desarrollaron una plataforma con inteligencia artificial capaz de detectar problemas cardiovasculares. ¿Cómo funciona? Juan José. Rafael, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en la noche de este jueves con cara de viernes y en el aniversario de nuestra amada Bogotá. Sí, mire, es una plataforma a la que solo basta agregarle unos datos personales, antecedentes de salud y también algunos indicadores médicos para que inmediatamente diga si la persona está en riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular. Está diseñada no solo para los pacientes, sino también para sus cuidadores o personal médico. Un equipo multidisciplinario de la Universidad Nacional, que incluye investigadores y desarrolladores de software, creó una inteligencia artificial capaz de detectar problemas cardiovasculares en cualquier persona. Un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias que predice el riesgo a partir de ciertas mediciones. Esas mediciones que casi siempre tienen que hacerse con el tema de la presión, con el tema de oxigenación. Eso es un tema de seguimiento muy constante, pero entonces el tema de la herramienta que se realizó a partir de estos modelos, que aplicamos un modelo predictivo que se llama la GBM, con el cual podemos llegar a un nivel de acierto de un 98.7% con el tema de las alertas o ese posible nivel de riesgo en el que pueden estar las personas. Los investigadores llevan 4 años trabajando en esta plataforma pensada en cambiar la vida de los pacientes y apoyar la labor de cuidadores y personal médico. Es una aplicación, nosotros la tenemos directamente para web, o sea que para que funcione en su computador o también para que funcione en su celular. Está tanto web como móvil. En este caso simplemente es un tema de registro de los pacientes, en donde el paciente puede registrar su información, puede registrar sus medidas, consultar el histórico de sus medidas y también hay opciones para que directamente el doctor o la persona o su cuidador pueda hacer como un seguimiento también de lo que el paciente ha registrado en la plataforma y cómo ha avanzado en el tiempo. Los desarrolladores insisten en que este modelo nunca buscará reemplazar el trabajo de un médico, sino facilitarle herramientas que permitan mejorar sus diagnósticos y reforzar la prevención en materia de salud. De otro lado, les contamos que la Secretaría Distrital de Salud y la Alcaldía Local de Kennedy entregaron 131 dispositivos de asistencia personal para personas en condición de discapacidad. Entre la dotación hay dispositivos de asistencia personal de alta tecnología y también vehículos de propulsión que le permitirán a los usuarios recorrer mayores distancias con menos esfuerzo. Se trata de una estrategia que busca precisamente fortalecer la autonomía de personas en condición de discapacidad
electricidad a través de ayudas técnicas que no están financiadas por el plan de beneficios del sistema de salud. Escuchemos lo que dijo uno de los beneficiarios sobre esta dotación. Una gran ayuda y un inmenso satisfacción para mi desplazamiento en largo trayecto, porque realmente ya las fuerzas no me daban para desplazarme a largo trayecto. Entonces ya con esto ya me siento, mejor dicho, como si fuera un carro, ya para una mejor calidad de vida. Y ojo, porque este domingo habrá pico y placa regional por el fin de semana festivo. Juan Camilo, ¿cuáles son las recomendaciones? Rafael, televidentes, continuamos con la información de tránsito y movilidad, porque el día de mañana se llevarán a cabo varias restricciones, sobre todo para los vehículos de carga. Sobre el tema habló la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, y esto fue lo que dijo. Bogotá activó un plan especial de movilidad con motivo del puente festivo del 7 de agosto. Las autoridades proyectan que más de 1.1 millones de vehículos saldrán de la capital y cerca de 1 millón regresarán durante el fin de semana, por lo que se desplegarán operativos en los principales corredores viales para facilitar la movilidad y prevenir congestiones. Desde el distrito tomaremos medidas preventivas durante este fin de semana, cuando será la posesión presidencial. ¿Qué se restringe? El transporte y la disposición de escombros, de materiales de construcción, cilindros de gas, mudanzas, mercancías peligrosas y combustibles. Como parte del plan retorno, el domingo 9 de agosto regirá el pico y placa regional en los 9 ingresos de la ciudad. Entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par, mientras que entre las 4 y las 8 de la noche el ingreso estará habilitado únicamente para los vehículos con placas terminadas en número impar. También tendremos excepciones de algunos vehículos, por ejemplo, los vehículos de emergencia, vehículos de servicios públicos domiciliarios, de obras públicas que tengan PMTs autorizados y vigentes, también los que se necesitan para suministrar alimentación de personas privadas de la ley. Estas medidas operarán a partir de hoy jueves 6 de agosto a las 6 de la tarde y hasta el sábado 8 de agosto a las 6 de la mañana. Las autoridades recomendaron a los viajeros programar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y verificar el estado de las vías antes de emprender el viaje. El operativo contempla la presencia del personal de movilidad y controles en los principales accesos de Bogotá para agilizar la salida y el retorno de los viajeros. Y buenas noticias para los capitalinos, porque justamente en medio del cumpleaños de Bogotá fue inaugurado el puente de la 153 con autopista, puente que llevaba varios años en construcción. En el lugar estuvo el alcalde, estuvo el director del IDU y también la secretaria de Movilidad. Todos hablaron sobre el tema y en el próximo informe les cuento más información. En medio del cumpleaños de Bogotá, el distrito entregó el nuevo puente vehicular de la calle 153 con autopista norte, una obra que hace parte del proyecto de la ampliación de este corredor y que busca mejorar la movilidad en el norte de la ciudad. La infraestructura permitirá agilizar los desplazamientos y reducir los puntos de congestión en uno de los accesos más transitados de la capital. Estamos aquí parados, puente de la 153 con autopista norte. Un proyecto de valorización, recuerden que arrancó en el 2018, se cobró esa valorización, el proyecto empezó en el 2021, debería haberse terminado en el 2023. Cuando llegamos nosotros, en el 2024, estaba en tan solo el 12%. La instrucción del alcalde fue clara, meterle duro, y hoy efectivamente ya es una realidad este puente preciso para el cumpleaños de Bogotá. El puente entró en operación como parte de un proyecto que también contempla nuevas intersecciones, espacio público, ciclorrutas y mejoras para los peatones. Con esta apertura, las autoridades esperan facilitar la circulación de vehículos particulares y de transporte público, mientras continúan las obras en otros frentes del corredor. En el cumpleaños de Bogotá, la entrega de este puente de la calle 153 es una gran noticia para los habitantes de Usaquén y de Suba, porque se reduce el tiempo de desplazamiento entre las dos localidades en 50%. Serán cerca de 1 millón de habitantes beneficiados, 240.000 vehículos y 20.000 peatones y ciclistas que transitan por aquí en el día a día. La administración distrital señaló que los trabajos en la autopista norte continuarán hasta completar las demás intervenciones previstas en el proyecto. La obra hace parte de las estrategias para modernizar la infraestructura vial y mejorar la conectividad entre Bogotá y los municipios del norte de la Sabana.
cumple 488 años. Hoy celebramos a nuestra capital, a nuestra gente, a nuestra historia. Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafael. Bogotá es Monserrate, los cerros orientales, la Changua, el Transmilenio y la lluvia. Bogotá es nuestra casa. Por eso, en esta emisión traemos un pedacito de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y de nuestra identidad para celebrar este cumpleaños. Acabamos de escuchar el himno de Bogotá, interpretado por AICA, cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, a quien les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por haber estado aquí en los City TV. Quisiera primero preguntarte, Franci, cuéntanos un poco qué significa para ustedes Bogotá en la música, cuéntenos. Bueno, Bogotá para nosotros es arte, es cuna, es semillero, es completamente todo lo que se nos pueda imaginar con arte, eso es Bogotá. Además, la Sinfónica también cumple 90 años. Cuéntanos un poco cuál es esa celebración, Angélica. Bueno, estamos muy felices de tener esta larga vida, de poder hacer tanta música en cada uno de los rincones de Colombia y fuera del país. Hemos estado en China, en Argentina, Brasil, Suramérica, pero también en Túquerres, en Quibdó, en Buenaventura, y celebramos con tanto orgullo nuestra labor artística. Y nosotros estamos felices de que ustedes cuatro estén acá con nosotros acompañándonos esta noche y celebrándole el cumpleaños a Bogotá. Ya vamos a ir con más música, pero empecemos este recorrido en el Tertuliadero, un lugar con más de 20.000 piezas de colección sobre Bogotá. Andrés Zapata, usted visitó este espacio. Cuenta la historia de diferentes décadas. El coleccionista le hace un llamado a todos los jóvenes, a esas nuevas generaciones, para que sigan conociendo la historia y no olviden esos objetos que algún día nuestros abuelos o padres conocieron y que hoy este coleccionista pues los ha guardado durante años para no olvidar la historia de Bogotá. Cruzar la puerta del Tertuliadero es hacer un viaje al pasado. Fotografías, radios, máquinas de escribir, teléfonos, periódicos, avisos antiguos y cientos de objetos que alguna vez hicieron parte de la cotidianidad de los bogotanos, hoy tiene un nuevo hogar. En homenaje a Bogotá, aquí tenemos algunas cosas que han sido características de nuestra ciudad, como por ejemplo el secador de pelo que hay en los salones de belleza para las mujeres, que hoy en día lo convertimos en lámpara. Tenemos un semáforo que pues llegó a nuestra casa afortunadamente de algún accidente X. Tenemos, por ejemplo, esta colección de estampillas que lo que te explicaba son sellos postales que se utilizaron en Bogotá en correos postales por muchísimos años. Lo que comenzó como una afición se ha convertido en más de 20.000 piezas de colección que recuerdan diferentes décadas de la ciudad, pero también aquí en el Tertuliadero es un testimonio de cómo ha evolucionado la ciudad. Que nos gusta rescatarlas porque pues son parte de la historia de Bogotá y son cosas que tú cómo vas a botar una lámpara, cómo vas a botar unas estampillas, todo tiene una historia y pues la idea es conservarlas y preservar en el tiempo las cosas. Y como te cuento, pues ahora pues aquí mi hija por ejemplo va a ser parte de esa historia también, junto con mi hijo. Cada pieza que hay en este lugar tiene una historia y él me dice, la basura de unos es el tesoro de otros, y es la realidad porque muchas personas no valoran lo que hay acá. Las cámaras arrancaron el brazo Bolívar, toda la gente se iba a tomar fotos y pues yo no tengo una cámara de ese tamaño por tema de espacio, pero pues los turistas en Bogotá llegaban con ese tipo de cámaras. En el cumpleaños de Bogotá 488, este espacio recuerda que una ciudad no solo se construye con avenidas, edificios o grandes obras, también se construye con la memoria de quienes la han vivido y con personas que se niegan a dejar que esa historia desaparezca. Eso es importante, que los jóvenes, las nuevas generaciones sepan qué era y para qué eran las cosas, de dónde vienen los artículos que ellos tienen hoy en día.
porque un celular pues te reemplazó muchos de estos artículos que tú ves acá, los libros, por ejemplo. Tenemos que aprovechar aquí toda la cultura que tiene Bogotá. Nosotros tenemos museos, tenemos salas de cine, tenemos salas de música, tenemos que aprovechar todo y tenemos que sacarle jugo a esta ciudad porque esta ciudad es multicultural. Hacer tertulias, que sé que muchas personas no van a conocer el término, pero antiguamente se hacían tertulias como lugares como estos o en cafeterías y se ponían a hablar y escuchaban música. Entonces, o se ponían a contar las historias de los libros que leían. Entonces, volver a esos tiempos. Mientras la capital sigue creciendo y transformándose, lugares como el Tertuliadero mantienen vivo el pasado para que las nuevas generaciones entiendan de dónde viene Bogotá y por qué vale la pena conservar su memoria. Vamos ahora con los personajes, Sergio, porque Andrés Cepeda es un reconocido cantante y compositor bogotano y hasta tiene un álbum con el nombre de la capital. Usted habló con él. Así es, Rafael, tuvimos la fortuna de conversar con el artista colombiano que nos habló sobre qué tan rolo es y qué lo inspira de Bogotá. Soy muy rolo, soy más bogotano que un gamín. A nuestra patria querida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida. En el cumpleaños de Bogotá, uno de los artistas más representativos le rindió homenaje a la ciudad que lo vio crecer. Andrés Cepeda habló del profundo vínculo que mantiene con la capital y habló también sobre cómo describiría a la ciudad. Es como cuando conoces a alguien que al principio es tímido, pero que puede ser un gran amigo y un gran cómplice y con quien la puedes pasar muy bien. Esa sería más o menos la personalidad de Bogotá. Por otro lado, destacó lo que solo un bogotano podría entender. Esa famosa idea de que los colombianos, que los bogotanos somos fríos y un poco apáticos es errónea, es una percepción errónea. Sí, somos un poquito tímidos y somos un poquito silenciosos, pero somos gente muy cálida y somos gente muy fiestera y gozamos de la vida tremendamente. Lo que pasa es que nos toca andar un poquito enruanados porque aquí hace mucho frío, pero ese estigma de que el bogotano es frío y seco es falso. Asimismo, ese amor por la ciudad quedó plasmado en su álbum Bogotá, un proyecto musical inspirado en sus calles, sus historias y los recuerdos que ha construido allí. Sí, Bogotá está llena de historias mías y de muchísima gente. Es un lugar donde pasan muchísimas cosas a nivel cultural, a nivel gastronómico, a nivel social, a nivel de educación. Es un lugar con muchísimas oportunidades. Hay muchísimo que contar de Bogotá. Ya quisiera yo hacer más discos sobre Bogotá. Asimismo, aseguró que Bogotá ha sido una fuente constante de inspiración y cada canción del álbum refleja diferentes emociones y momentos vividos en la ciudad. En mi álbum Bogotá, cada una de las canciones, de las 14 canciones que compone el álbum, está inspirada o nace en algún escenario físico propio de Bogotá. Tú lo mencionas, un café, un teatro, un parque, una avenida, un barrio, un bar. En cada uno de esos lugares que han sido parte de mi escenario vital, están reflejados en cada una de las canciones del álbum Bogotá. Además, destacó que este trabajo es una carta de amor para los bogotanos y para quienes han encontrado en la capital un lugar para soñar y construir su historia. Felices 488 años, Bogotá, mi ciudad, mi casa, te quiero. Seguimos con personajes porque esta ciudad de 8 millones de habitantes no sería nada sin los que nacimos aquí y sin la riqueza de todos los colombianos a quienes la capital ha recibido y dado oportunidades. Todos construimos Bogotá, por eso nos dimos a la tarea de buscar, escuchen esto, al bombero más antiguo de la ciudad, ese que lleva más años atendiendo emergencias, arriesgando su vida cuando la capital lo necesita. Usted habló con él, Juan José. Rafael, sí, el comandante Cuellar cumplió este año exactamente 43 años al servicio de los ciudadanos. Una historia de servicio, de entrega y también de vocación que vale la pena destacar hoy en el cumpleaños de nuestra amada capital.
Durante más de 4 décadas ha salido de su casa sin saber si regresará. Ha visto incendios, tragedias y rescates que marcaron la historia de Bogotá. Hoy Gonzalo Emilio Cuellar Tello, uno de los bomberos con mayor trayectoria en la ciudad, recuerda cómo ha cambiado la capital desde el primer día en que vistió este uniforme. En esa época que yo ingresé a la institución, lo que es la avenida Boyacá hasta ahora estaba recién entregada, no existía la Cali. La 80 también estaba más pequeña, las Américas no había tenido ese cambio. Y en lo referente a lo que es el Cuerpo Oficial de Bomberos, la institución solo tenía 7 estaciones y una subestación, que era la estación de Bosa. Pero antes de convertirse en bombero, sus sueños eran muy distintos. La vida terminó llevándolo por un camino que jamás imaginó y que con el paso de los años terminó convirtiéndose en su verdadera vocación. Como todo niño, en algún momento de mi vida pensé ser astronauta. Lo curioso es que cuando llega uno acá a bomberos y ve unos equipos de protección personal, como son los trajes de acercamiento, los trajes aluminizados y el mismo equipo para el manejo de materiales peligrosos, o traduzco para manejo de sustancias químicas peligrosas, esos son muy similares a los de astronautas, o sea que en cierto modo cumplí mi sueño. En más de 4 décadas de servicio ha enfrentado algunas de las emergencias más dolorosas que ha vivido Bogotá. Para él, hay emergencias que el tiempo no logra borrar de su memoria. Está lo del Palacio de Justicia y el incendio en Pinturas Every, que son emergencias que han sido de difícil manejo y han tenido sus connotaciones que afectan de una u otra forma la actividad de la ciudad y de nosotros los bomberos como seres humanos que somos. Dice que el miedo nunca desaparece, lo ha sentido antes de entrar a un incendio, durante un rescate y frente al dolor de familias que lo han perdido todo. Pues uno siempre sale a las emergencias con miedo, ¿no? Es lo más normal, es nuestra naturaleza humana. Afortunadamente el entrenamiento de nosotros nos da para que de todos los sitios donde la gente quiere salir, nosotros estemos entrenados para entrar. O sea, es una cuestión, pero el miedo siempre está con uno. A veces somos muy apegados en las inundaciones y toda esa cuestión, cuando las personas pierden sus enseres, sus cositas que han conseguido con el paso del tiempo y con su gran esfuerzo, eso le da tristeza y a uno también le da mucha tristeza. Y en las grandes emergencias, pues no solo a mí, sino a todos los compañeros, lo que más lo afecta a uno sobre todo es ver a los niños, ¿no? Afectados por cualquier circunstancia. Hoy, mientras Bogotá celebra un año más de historia, hombres como el comandante Cuellar recuerdan que detrás de cada emergencia hay una vida esperando ayuda, y detrás de cada casco de bombero también hay un ser humano que siente, que teme y que deja una parte de sí en cada servicio, porque algunas personas cumplen años junto a una ciudad y otras dedican toda una vida a protegerla. Y ahora, Sergio, lo que nos gusta, la comida. Hay un debate eterno por la changua. A mí, debo reconocerlo, que me gusta. ¿A usted? A mí me encanta, la verdad. Yo prefiero un platico de desayuno de changua. Bueno, muy bien. Pero el otro plato típico es el ajiaco. El ajiaco es un plato tradicional con raíces profundas en la cultura indígena de Colombia. Y escuché esto. Hoy hubo competencia por encontrar el mejor ajiaco. Allá estuvo Andrés Zapata, que, hay que decirlo, hoy almorzó doble. ¿Cómo le fue, Andrés? Así es, Rafael. Pues mire, almorcé el plato principal y tradicional de Bogotá, el ajiaco. Estuve acompañando a las familias y también a los jóvenes que estaban concursando por esa receta exquisita. También allí estuvo el alcalde Carlos Fernando Galán. Una de las principales actividades del cumpleaños de Bogotá fue la gastronomía. El protagonista fue el ajiaco santafereño y las familias y estudiantes que se reunieron en el Centro Felicidad de Chapinero para demostrar que este plato sigue siendo uno de los mayores símbolos de la identidad capitalina. Lo más importante es la mazorca y las papas con cebolla y las hierbas que uno le eche. Invitar a la gente que prepare en sus casas el ajiaco, que es un plato típico, que es tradición, que es cultura, especialmente de nuestros indígenas, los muiscas.
Familias integradas por abuelos, padres e hijos llevaron a la competencia las recetas que han pasado de generación en generación, mientras que varias escuelas de gastronomía pusieron a prueba su técnica para conquistar al jurado y al público con el mejor ajiaco. Viene de mi mamá, con su sabor, su sazón, las reuniones familiares, entonces ella hace su ajiaquito y así como yo aprendí, le voy a enseñar también a mi hija. Pierdan la tradición y a futuro ellas puedan preparar con el mismo sabor y corazón con el que nosotras preparamos. Se remonta esa a su niñez, cuando la mamá le preparaba uno el ajiaco, que nos reuníamos todos en familia, alrededor de la mesa, a tener nuestras charlas, pero era con un ajiaco. La jornada buscó preservar una tradición que hace parte del patrimonio gastronómico de la ciudad y reunir a los bogotanos alrededor de un plato que representa su historia y diversidad cultural. Venimos trabajando con un concurso con 6 universidades de estudiantes de gastronomía. Estuvieron esta mañana trabajando todo en ajiaco y hubo 3 ganadores. Y ahorita en la tarde tenemos 4 familias trabajando recetas tradicionales de ajiaco. El ajiaco y la comida unen, indudablemente, independiente a que seamos chefs o no seamos chefs, pues realmente la comida une el hogar, une las personas. Y realmente queríamos celebrar Bogotá con gastronomía y con el ajiaco. Al evento hizo presencia el alcalde Carlos Fernando Galán, quien acompañó a las familias, probó la sazón y premió a los concursantes. Vamos finalizando este especial por el cumpleaños de Bogotá, Sergio, con la moda. Yo a usted lo veo muy cachaco en su pinta hoy. Hoy decidí venirme cachaco. ¿Sabe qué significa cachaco? A ver, cachaco significa, según mitos que se ha conocido, es camisa, chaleco y corbata. Cachaco, es un acrónimo entonces. Así es, bueno, y es por eso que decimos buscar en la historia y hablar también con expertos sobre este término. ¿Por qué a los bogotanos les dicen cachacos? Hay decenas de teorías, pero una de las más populares apunta a su forma de vestir: camisa, chaleco y corbata, 3 prendas que marcaron el estilo de los hombres de la capital durante buena parte del siglo XX y que, según el imaginario popular, dieron origen a la palabra cachaco. Es un término que nos acompaña durante muchísimos años, ¿no? Pero realmente se refería a la persona, concretamente al público masculino, que era muy pulcro en su vestir, que le encantaba decidir cómo y cuándo vestirse correctamente para la ocasión de uso. Hay quienes dicen que el término se derivaba de la conjugación de 3 prendas muy icónicas del bogotano promedio de esa época, que era el K de la camisa, el cha del chaleco y el co de la corbata. Y era algo muy intuitivo prácticamente en el perfil de consumidor bogotano, prácticamente que para que cualquier actividad que realizara durante su día tenía que estar vestido con esa pulcritud y con ese código. Aunque los historiadores aclaran que no existe una versión definitiva sobre el origen del término, sí coinciden que esa elegancia hizo famosa a Bogotá en el libro Profecías de un optimista de Alberto Casas, publicado por Intermedio Editores. El periodista recuerda precisamente este mito, pero ¿cómo ha cambiado la moda en los últimos años? Hoy en día es muy bello ver cómo la ropa ha evolucionado, sí. Tenemos diseñadores de autor a puerta abierta y puerta cerrada que nos presentan propuestas muy interesantes, diseñadores independientes, diseñadores emergentes en crecimiento, el Bogotá Fashion Week, que nos muestran esa identidad de Bogotá en cuanto a la construcción y su relación con el vestuario y la tela. También te podría decir que aún así se consiguen partes muy tradicionales de Bogotá que aún conservan como esa esencia. Estamos hablando de la 9ª con 9ª en el centro de Bogotá, la calle de los Sastres, donde vas y consigues desde el paño con el que quieres hacer tu traje bien elegante, como el sastre tradicional que te lo puede confeccionar. La imagen del cachaco elegante permanece como parte del patrimonio cultural bogotano, un personaje de sombrero, gabardina y corbata que sigue viviendo en las fotografías, en los relatos y en la memoria de la ciudad. Sin duda, un papel grandísimo. Concretamente aquí de la Escuela Arturo Tejada Cano llevamos 65 años de todos los que lleva Bogotá existiendo, aportando a eso, a la industria de la moda.
a tomar todos estos talentos que culturalmente y esa materia prima que tenemos como diseñadores, forjarla y formarla para generar moda consciente. Quizás hoy ya no todos usen traje para salir a trabajar, pero detrás de un simple apodo todavía sobrevive una historia de moda, identidad y tradición que convirtió al cachaco en uno de los símbolos más reconocidos de Bogotá. Estamos muy felices y muy agradecidos de la compañía y la presencia aquí de AICA, Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional. Muchísimas gracias, de verdad suena espectacular, ¿no, Sergio? Así es, Rafael, pero es que hay una invitación muy especial. Angélica, cuéntanos un poco cuál es esa celebración que se viene muy pronto. Bueno, esperamos a todos los bogotanos y a todos los que se encuentren en la ciudad para el Teatro Colón el próximo 21 de agosto a las 7:30 en el hermoso Teatro Colón para celebrar nuestros 90 años Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Muy bien, a las 4 muchísimas gracias por estar acá, mujeres talentosas que nos van a dejar con música.